tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 49 del podcast de Junuel. Mi invitada del día de hoy ha ayudado a muchas personas a comprender y estudiar mejor el funcionamiento de la tecnología más fascinante, nuestro cerebro. Su pasión e interés en la neurociencia la han llevado al mundo académico, tanto en investigación como en docencia, en universidades de México, España y Estados Unidos, que incluye 2 internships en la Universidad de Harvard, el primero en la Facultad de Psicología y el segundo en la División Médica. Ella cuenta con una maestría en neurociencia en la Universidad de Barcelona y un doctorado en el mismo campo en la Universidad Pompeu Fabra, también con sede en Barcelona. Actualmente es profesora de neurociencia en la Universidad de Monterrey y así le doy la más cordial bienvenida a Ana Basora Marimón. Ana, gusto en saludarte y muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer estar aquí, es un placer también poder compartir pues mi conocimiento con todos ustedes y pues lo que pueda aportar, aquí estoy. ¿Qué es lo que más te entusiasma de estudiar a nuestro cerebro? Bueno, yo siempre lo considero como un universo. Igual como podemos pensar en el universo y todas las cosas que todavía no sabemos sobre él, pienso que igual se refleja en el cerebro. Es algo súper complejo de entender. Todavía no se entiende bien, cada vez hay cosas nuevas que tenemos que aprender y gracias a las nuevas tecnologías pues cada vez nos acercamos un poquito más, pero realmente es algo súper complejo y que pues nos pertenece a cada uno de nosotros, ¿no? Es un pequeño mundo que tenemos dentro de nosotros y que todavía hay mucho por descubrir. Para mí, por eso me gustan mucho las neurociencias. ¿Cuáles dirías que son las 3 cosas más efectivas que las personas podemos hacer para cuidar la salud de nuestro cerebro? Dormir. Dormir creo que es descansar, dormir creo que es la principal de todas. Si no hay descanso, no hay, el cerebro no funciona definitivamente. Creo que esa es la primera que tenemos que tener en cuenta. La segunda es diversificar en conductas, en patrones, es decir, no siempre hacer lo mismo, estar activo mentalmente, es decir, trabajar tu mente. Puedes hacer un trabajo mecánico, puedes hacer un trabajo donde te requiera pensar, indagar, preguntarte, ¿no? Y eso es lo que beneficia también a largo plazo el cerebro, que muchas veces decimos que es como un músculo, ¿no? Que se ejercita y que a largo plazo eso puede generar beneficios, ¿no? Ya cuando estamos pues en la adultez mayor. En la tercera, pues yo creo que como siempre se dice, ¿no? Mente y cuerpo van ligados, entonces también cuidarse, cuidar el cuerpo también significa cuidar la mente, igual que cuidar la mente significa cuidar el cuerpo. Entonces creo que esa sería como la tercera cosa que teníamos que tener en cuenta, que es nada más cuidar la mente, también se necesita cuidar el cuerpo para eso. Regresando al punto número 1, donde mencionas el sueño, el descanso de calidad, ¿qué es lo que mejor te funciona a ti para tener un descanso de calidad? Respetar las horas de sueño. Creo que es muy importante, aunque digamos, bueno, hoy me duermo más tarde, respetar las horas de sueño es muy importante, tener un sueño regular. Y luego también respetar el tiempo de descanso. Sí he visto, por ejemplo, pues yo siendo de Barcelona y pues siendo foránea, y viniendo aquí en México, sí me he dado cuenta que la cantidad de horas de trabajo es muchísimo más que en otros países. Entonces también el respetar las horas de descanso creo que es muy importante.
Am, y luego, bueno, el sueño, pues no me intentar ser un sueño o un descanso efectivo, digamos, no despertarse, no haber ruidos, no estar cómodo, por ejemplo, en el colchón, o sea, que haya las menos posibilidades de despertarte durante la noche, intentar eso también. En un contexto de aprendizaje de la parte cognitiva de nuestro cerebro, ¿realmente cualquier persona con un cerebro razonablemente saludable podría aprender cualquier tema, materia o habilidad que se proponga? Sí, sí, definitivamente sí, pero hay lo que le llaman periodos críticos. Por ejemplo, el ejemplo más evidente es el aprendizaje de una lengua, de un idioma, ¿no? Cuando somos chiquitos, bebés, pues definitivamente tenemos 2 años y ya perfeccionamos un idioma, pero pues tenemos 20, 30 años y se nos dificulta enormemente aprender determinadas cosas de un idioma, ¿no? Sobre todo la fonología, ¿no? La pronunciación ya a partir de cierta edad es casi imposible tener una pronunciación casi idéntica a un hablante nativo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente podemos aprender cualquier cosa, pero hay periodos en los que se nos va a facilitar más el aprendizaje, definitivamente. ¿Qué Ujú. consejo le darías a una persona con un cerebro maduro, quizá una persona en sus 27, 28, 29, 30 años hacia adelante, para poder lograr aprendizaje, un aprendizaje más eficiente, ya sea de una nueva materia, de un nuevo idioma? ¿Cómo aprendemos mejor? Mira, cualquier aprendizaje es bueno porque se ha visto que a largo plazo genera lo que le llamamos reserva cognitiva. La reserva cognitiva es, vamos a decir que nuestro cerebro es más eficiente en el momento en el que hay un déficit, por ejemplo, una demencia, ¿no? Pues la más común es el Alzheimer y se ha evidenciado que las personas que han trabajado su cerebro a lo largo de la vida, la sintomatología del Alzheimer aparece mucho más tarde. Entonces, ¿cómo podemos aprender mejor? Bueno, cada quien tendrá su manera de aprender, su ritmo de aprender, dependiendo de qué quieras aprender, obviamente, si es alguna cuestión motriz, por ejemplo, no sé, me voy a aprender a bailar, pues va a ser muy diferente de querer aprender historia del arte, ¿no? Las formas en las que voy a aprender van a ser muy diferentes. Ahora, el que sea algo constante, ¿sí? Que no se pierda esa constancia ayuda a que no haya tanto olvido. Es como el músculo, ¿no? Yo siempre lo comparo con un músculo de un cuerpo, si lo ejercitas diariamente, pues obviamente a largo plazo vas a ver sus beneficios. Si vas así interrumpiendo, pues bueno, poco a poco vas a ir lográndolo, pero va a costar más, ¿no? Pero sí, el aprendizaje de cualquier cosa definitivamente ayuda a largo plazo a todo lo que son la cuestión de demencias, pérdida de memoria, etcétera, en la adultez mayor. Durante tu programa de estudio, por ejemplo, de doctorado, de maestría, que son ciencias exactas y tal, ¿qué era algo que a ti te funcionaba para poder estudiar, por ejemplo, y recordar Bueno, información y tal? sí, desde el punto de vista de la pedagogía se habla mucho de, bueno, qué área sensorial es mi fuerte, ¿no? Que si yo soy más visual, yo soy más táctil, yo soy más auditiva, pero desde el punto de vista de las neurociencias, eso no concuerda con cómo funciona el cerebro, porque el cerebro realmente funciona como un todo, no es como que tú vas a, o sea, tu cerebro va a dividir lo que estás viendo de lo que estás escuchando, de lo que estás tocando, o sea, toda la información se integra para crear lo que es tu realidad, tu entorno, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo estoy sujetando una rosa, yo puedo oler la rosa, puedo tocar la rosa, puedo ver la rosa. Y en mi cerebro, para interpretar lo que estoy haciendo, necesito que se integren mis sentidos para que
esa interpretación pues sea completa. O sea, que mi cerebro no diga, bueno, ¿qué es esto que estoy oliendo? Pues no es lo mismo que lo que estoy tocando, no, todo forma parte de un todo, ¿sí? Entonces, en el aprendizaje es lo mismo. La idea es que cuantos más sentidos involucres en tu aprendizaje, mayor va a ser tu aprendizaje. Entonces, si se involucra la parte visual, si se involucra la parte auditiva, si se involucra la parte táctil, todo eso se integra y en lugar de dividir, mejor unir, ¿sí? Entonces, bueno, formas en las que podemos aprender mejor. Podría ser, por ejemplo, escribir lo que estás leyendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando lees, primero lo lees, luego lo retienes en tu memoria a corto plazo y luego eso lo tienes que volver a extraer a través de la escritura y a través de un movimiento motor, ¿no? Entonces, esto es lo que son 3 pasos. Involucras la cuestión visual, involucras la cuestión de la memoria, involucras la cuestión motriz. Entonces, es un proceso mucho más elaborado que el simple hecho de leer algo, ¿sí? Entonces, eso sería como un tip. Una forma en la que podrías aprender mejor, ¿no? De todo lo que has estudiado del cerebro, ¿hay alguna explicación desde la perspectiva de la neurociencia, por supuesto, sobre por qué hay personas más determinadas para lograr los objetivos que se proponen que otras? Eh, bueno, aquí depende mucho de la personalidad de cada quien, obviamente, depende también del estado emocional de determinado momento y en determinado día, y también depende de muchos otros factores, como puede ser que te ganen otras necesidades básicas, por ejemplo, el sueño, el hambre, la sed, ¿no? Que serían como las principales. Entonces, ¿qué depende de que una persona sea más determinante que otra? Bueno, definitivamente hay un factor emocional y un factor comportamental o un factor relacionado con la personalidad, ¿no? Entonces, puede variar mucho la determinación entre una persona y otra, entre un día y otro, entre un momento de vida y otro. No todos somos igual de determinantes, no sé, a los 25 que a los 30, que a los 35, o sea, sí, definitivamente hay un patrón de personalidad que es constante, pero sí influye mucho en qué fase de la vida estás en ese momento, ¿no? Funciona igual con el proceso de adopción de nuevos hábitos. Muchas veces he visto que sabemos qué hábitos serían buenos para nosotros, para ayudarnos a poder vivir mejor, pero aún así, conociendo y teniendo esa información, no hacemos algo por adoptar dichos hábitos. ¿Funciona igual este proceso? Mira, la cuestión de hábitos viene definida también por una necesidad. Es decir, el, el tener la voluntad de hacer algo viene definido por la necesidad que tú tienes para X o Y. Por ejemplo, vamos a decir lo más básico de todo, ¿no? Las necesidades de supervivencia, ¿no? Lo que es el hambre, la sed, el sueño, ¿no? En este caso, mi necesidad es alimentarme, bueno, me genera una sensación de hambre que pues eventualmente tengo que comer, o la sensación de sed, ¿no? Eso sería como lo más básico. Entonces, pero siempre hay una necesidad. Si esa necesidad no es lo suficientemente fuerte para que tú generes ese impulso, esa motivación que te lleve a cumplir esa necesidad, no lo vas a hacer. Entonces, ¿por qué la gente empieza a hacer deporte cuando le dicen que tiene hipertensión? Bueno, pues que ya genera una necesidad de supervivencia, casi, casi, ¿no? Entonces, realmente el que agarremos un hábito también depende mucho de la necesidad que tengamos de lograr ese hábito, ¿no? Entonces, porque muchas veces puedes decir, ay, voy a hacer eso y nunca lo haces. Y dices, porque, o sea, en mi mente yo quiero hacer eso y no hay manera de que me ponga a hacer eso, ¿no?
y tiene mucho que ver con la necesidad que tú tienes de hacerlo, ¿no? Una cosa es el deseo, la otra cosa es la necesidad, que ya eso ya depende de cada quien determinar si le es o no le es necesario, ya puede ser a nivel psicológico o a nivel físico, pero sí, depende mucho del punto en el que se genera esa necesidad. ¿Qué es la neuroplasticidad y por qué es importante que las personas conozcamos esta cualidad, si es que es una cualidad del cerebro o esta característica? La neuroplasticidad se puede entender desde tres puntos de vista. Uno, desde el punto de vista del desarrollo, es decir, un niño, cuando se va desarrollando su cerebro, hay una parte que es determinada genéticamente, el desarrollo del cerebro, y una parte que tiene que ver mucho con lo ambiental. Hay cosas que no se van a desarrollar si no hay un factor ambiental implicado. Entonces, desde un lado está la neuroplasticidad en el desarrollo, cómo se va formando el cerebro. Un segundo punto es la neuroplasticidad en el aprendizaje, ¿sí? Cualquier estímulo, o sea, y el aprendizaje no necesariamente tiene que ser algo explícito, es decir, algo que yo me ponga a aprender, sino cualquier estímulo. Por ejemplo, ahora pasa un camión y mañana vuelve a pasar el mismo camión, pues bueno, yo sé que el camión de ayer y el de hoy es el mismo, pero eso yo no he sido consciente de ello, pero pues eso lo estoy aprendiendo. Entonces, todo lo que involucra aprendizaje, se genera esa plasticidad en el cerebro, se cambia. La plasticidad se define como algún cambio que exista en el cerebro, ya sea a nivel de estructura, es decir, que haya más células o más neuronas, o ya sea cuestión funcional, que sería si se activa o no se activa determinada parte del cerebro, ¿no? Y el tercer punto es la neuroplasticidad en las lesiones cerebrales. Es decir, por ejemplo, a alguien que ha tenido un tumor y que le han tenido que extirpar una parte del cerebro, por ejemplo, bueno, cómo esa parte se va adaptando para recuperar la función que a lo mejor ha perdido la persona al hacer esta extirpación. O, por ejemplo, las personas ciegas, que se vuelven ciegas, no que nacen ciegas, sino que se vuelven ciegas, pues hay una área muy grande del cerebro que queda sin funcionar y eso se aprovecha para otras funciones como pueden ser el tacto, la audición o incluso la memoria, ¿sí? Y todo eso es la neuroplasticidad, que en resumen es cualquier cambio que se genere en el cerebro debido al ambiente, ¿no? ¿Hay alguna relación entre esta cualidad de la neuroplasticidad y la efectividad del aprendizaje de las personas? Nuevas habilidades, nuevos idiomas, etcétera. Sí, bueno, la neuroplasticidad como es lo mismo que te comentaba antes, que lo que le llaman periodos críticos de aprendizaje, también están ligados con la neuroplasticidad. De hecho es prácticamente lo mismo. Hay determinadas estructuras dentro del cerebro que son más plásticas que otras en determinados momentos de la vida. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de los sistemas sensoriales como es la vista, el oído, el olfato, etcétera, esos se vuelven muy rígidos desde chiquitos, desde bebés, desde niños. Pero otras áreas del cerebro se van desarrollando y van siendo pues relativamente plásticas a lo largo de la vida, como por ejemplo la parte del lóbulo frontal, que se van desarrollando hasta los 20 y tantos años. Entonces, la neuroplasticidad viene totalmente sujeta al momento de la vida en el que estás, en el que te encuentras y qué es lo que quieres aprender. Pero plasticidad hay durante toda la vida, o sea, durante toda la vida tu cerebro cambia, ¿sí? De todos los químicos que se producen en el cerebro, ¿cuál es el que más te interesa, el que más te maravilla y por qué? Mm, bueno, yo me he centrado mucho en lo que es el sistema dopaminérgico, la dopamina. La dopamina sería aquella neurotransmisor que funciona principalmente para lo que es el sistema de recompensa. Es decir, yo recibo bueno, el más común es una droga, ¿no?
recibe una droga, se genera un pico de dopamina que genera como una sensación de placer muy grande, relativamente momentánea, pero eso hace que haya ciertos cambios en el cerebro que hace que quieras más esa droga. Yo me he centrado mucho en las investigaciones en dopamina, más que todo, no en cuestión de drogas, sino más bien en cuestión de conducta alimentaria. Todo lo que es un consumo de azúcares, carbohidratos, grasas, y cómo eso, aunque no lo consideramos droga hasta cierto punto, tiene unos efectos relativamente parecidos a los de una droga y pueden generar cambios en el cerebro que luego pues se ven afectados, ¿no? Esa incapacidad de dejar de consumir azúcar o esa incapacidad de dejar de consumir papitas o de dejar de consumir, no sé, donas. ¿Por qué tenemos tanta necesidad de consumir todo eso? Bueno, todo eso tiene que ver con el sistema dopaminérgico, ¿no? Nuestro sistema de recompensa. Ese es el que por lo pronto me interesa más estudiar. Uh-huh. Qué interesante. Si la dopamina juega un rol en este proceso de recompensa, ¿pudiera ser viable que en este proceso de alcanzar nuestros objetivos, muchos de ellos se van alcanzando poco a poco? Esto significaría que la dopamina o recibimos shots de dopamina cada vez que damos un paso hacia adelante para lograr nuestra meta, lo cual sugeriría que el proceso de realizar los objetivos que verdaderamente nos interesan en realidad debiera ser un proceso de placer, de recompensa. Es un poquito más complejo que eso porque obviamente en la neuroquímica del cerebro pues hay muchos factores en juego, ¿no? Muchos otros neurotransmisores y hormonas que están ahí jugando un papel, ¿verdad? Normalmente la dopamina, por ejemplo, no sé, te dan un regalo, ¿no? O algo así que, ay, quiero esto, ¿no? Y te lo compras. Y como que el rush de comprártelo, pues te dura un tiempo, pero luego ya como, quiero otra cosa, ¿no? Sería un poquito en ese sentido cómo estaría funcionando. Y de hecho se ha visto que realmente los picos de dopamina están justo antes de recibir la recompensa, no ya cuando la recibes, sino antes de recibirla, ese momento antes de lograr el objetivo o la recompensa que necesitas, ese es el momento en el que hay mayor liberación de dopamina. Entonces, la cuestión de las metas y lograr nuestros objetivos, creo que es un concepto un poquito más complejo que el que acabo de explicar, porque pues definitivamente hay otras variables que están influyendo en eso, pero sí se podría hacer como una analogía con lo que son las drogas o el consumo de alimentos pues ricos en azúcares y así. Claro. Estos shots de dopamina estarían también asociados entonces con esta adicción a las redes sociales y al celular. Sí, cualquier adicción está asociada a eso, sí. Sí, sí, sí. Sí, cualquier necesidad que se genere, es decir, ese momento en el que, por ejemplo, estás ansioso y agarras el celular y te genera como calma o desconexión, ese momento por ejemplo, está asociado también con ese momento de recompensa, porque lo que te da el entrar en redes sociales como calma, ¿no? Como bajar tu ansiedad, porque normalmente si el consumo de redes sociales también tiene mucho que ver con cuestiones emocionales, ¿no? Asociadas a, bueno, otras cuestiones emocionales aparte de la parte adictiva de las redes, pero sí, tendría bastante que ver con eso, sí. Sí, sí. Sería interesante saber si de manera natural
alguien o las personas podemos inhibir la dopamina justo en este hábito, por ejemplo, de utilizar redes sociales si nuestra aspiración es querer ser más productivos. ¿Esto es posible o no? Sí, o sea, bueno, todo esto depende también de lo que le llaman control inhibitorio. El control inhibitorio sería esa capacidad que tenemos para controlar nuestros impulsos o nuestras conductas casi automatizadas. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Que agarro el celular, abro Instagram, lo veo, lo cierro, lo dejo y en menos de 3 segundos vuelvo a agarrar el celular y vuelvo a abrir el Instagram y no me he dado cuenta de que pues, la acabo de cerrar y lo vuelvo a abrir. O sea, es prácticamente automático que lo abro sin darme cuenta prácticamente, ¿no? Entonces, el quitar estos malos hábitos definitivamente depende de nuestra capacidad de controlar impulsos, que eso también tiene que ver. Hay gente que tiene más capacidad, menos capacidad, y eso pues depende también de qué tan adicto o no adicto te vas a hacer a algo. Entonces sí, depende, es más de un factor atencional. Ese control inhibitorio es una cuestión más atencional o más de conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Sí. En esta línea de los hábitos, ¿cuáles dirías que son los 3 peores hábitos de las personas que afectan la salud y buen funcionamiento de nuestro cerebro y que deberíamos dejarlos de hacer ya? Algo que comemos, algo que hacemos, algo que vemos, no lo sé, ¿no? A ver, los 3 peores hábitos para nuestro cerebro. Que de Pues alguna manera ya nos has compartido varios a lo largo de esta conversación, pero a lo mejor se te ocurre otro. Recuerdo, bueno, dormir mal es un mal hábito. Una dieta de azúcares y grasas saturadas pudiera ser entonces otro mal hábito. ¿Tendrías uno más que recuerdes sí, un o par? sea, todo lo, por ejemplo, igual las redes sociales definitivamente dices, bueno, o sea, hay cosas como los videojuegos, así que dicen, bueno, hay cosas positivas y hay cosas negativas. El punto es que, bueno, ¿por qué usamos tanto las redes sociales? Porque se nos hace cómodo, porque no tenemos que pensar. Es como la televisión, nada más estamos ahí delante y vemos pasar las cosas y no, ni tan siquiera nos tenemos que cuestionar nada, nada más o nos reímos o sea, es fácil, se nos hace fácil. No tenemos que gastar energía cerebral para estar en las redes. Entonces, eso en contraparte lo que hace es como atontar el cerebro, como hacerlo más lento. Ya luego cuando tienes que procesar información algo más compleja, se te hace difícil. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya no está entrenado a hacer eso, ya se ha acostumbrado tanto a la vida fácil, vamos a decirlo así, que ya cuando quieres retomar algo o quieres trabajar con tu cerebro, se te dificulta, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo este tema de las redes sociales o el no ejercitar el cerebro, ya nada más con la lectura, ¿no? Con el poder leer, definitivamente ejercitas porque trabajas la imaginación, trabajas la conexión de ideas, trabajas tu atención. Entonces, pues, ese tipo de cosas de hacernos la vida demasiado fácil no funciona. Que de alguna manera esa es la esencia de la tecnología. Es decir, actualmente todos o la gran mayoría de las personas tiene celulares, la gran mayoría de esos celulares son celulares inteligentes en donde prácticamente tienen todas las respuestas. Muchas personas ya no ven necesario, por ejemplo, aprender un nuevo idioma porque cada vez las aplicaciones de voz se refinan más y en un segundo puedo responder una oración con una oración compleja, sofisticada en árabe o en chino, una oración que quizá me hubiera tomado 6 años aprender a estructurar, no lo sé, o por ejemplo alguna ecuación algebraica compleja, ya también lo tengo al alcance de la mano, o cuál es la capital de tal o cual país. En realidad, la esencia de mucha de la tecnología que tenemos actualmente es facilitar
el acceso a la información. ¿Cuál es tu opinión al respecto de los celulares, más allá de las redes sociales, sino de este proceso de quizá no utilizar el cerebro en procesos Sí, tan complejos, ¿no? sí, incluso yo me acuerdo que cuando era más jovencilla, me memorizaba los teléfonos de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi casa, de mi abuela, y ahora me preguntas un número y yo, no me sé ninguno, cero, cero, o sea, si me quedo sin celular, no sé a quién marcar, básicamente, este, Bueno, hay personas que no se saben ni el número propio, ¿no? tuyo, sí, exacto, o sea, ya hemos llegado a ser en el límite casi, casi, pero sí, definitivamente es eso, la tecnología trae ventajas y desventajas, las ventajas se supone que nos permiten liberar tiempo para poder hacer otras cosas, pero al final esas otras cosas terminan haciendo redes sociales o así, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pero yo lo veo mucho con mis alumnas porque pues llevo ya casi 7 años en docencia y pues a pesar de que tampoco es mucho tiempo, pero sí he podido notar el cambio entre generaciones en las habilidades de razonamiento, por ejemplo. Eh, Ahora les cuesta mucho más conectar dos ideas o, por ejemplo, si yo les digo A es igual a B, ¿cómo infieren que B es igual a A? ¿Sí? O sea, no dar, les doy la información de una manera, pero que los puedes interpretar de otra manera o lo puedes manejar la información para poder sacar otra información. Esos procesos cognitivos se pierden. ¿Por qué? Porque como todo viene dado, no tienes que hacer el esfuerzo de pensar en otra manera de ver la situación, ¿no? Entonces, yo creo que hasta cierto punto sí hace daño. Por ejemplo, me ha tocado de decirles, bueno, busquen tal cosa, ¿no? Y no saben buscarlo, o sea, no lo encuentro. Yo, pero a ver, si te digo, busca una cosa en Amazon, seguro me la encuentras en 3 segundos. ¿Por qué si te digo, no sé, búscame qué es la neuroplasticidad? Pues no encuentras una definición correcta de neuroplasticidad o te vas a la primera entrada que encuentras, ¿verdad? Ni te preguntas si es una fuente o no es una fuente fiable, ni nada, ¿no? Entonces, creo que ya nos vamos a lo fácil demasiado rápido, demasiado, ahora cualquier cosa es un esfuerzo muy grande, ¿no? Cuando antes, pues era el día a día. Uh-huh. Claro. Hace unos minutos me llamó la atención que pusiste como ejemplo a los videojuegos sobre aspectos positivos y negativos de jugarlos. ¿Cuál sería un aspecto positivo y uno negativo de jugar videojuegos desde la perspectiva de la neurociencia? Uh-huh. Mira, desde depende del videojuego, claro está, porque hay de todo. Ahorita la mayoría son de disparar, algo de apuntar y disparar. Por ejemplo, en búsqueda visual, todo lo que es búsqueda visual definitivamente desarrollas mucho esa parte, pero pues como todo en exceso hace daño, ¿no? Ya sea lo menos o lo más. El problema es que eso, también los videojuegos llegan a ser bastante adictivos y, y el problema es perderse en ellos. Pero pues obviamente también puedes generar relaciones sociales, puedes incluso motivarte para lograr cosas, todo lo que es la parte cognitiva de búsqueda visual, de, por ejemplo, reaccionar a un estímulo de forma rápida, cosas así, te pueden ayudar, pero pues digo, en cada parte hay una cosa positiva y negativa. Regresando al punto de la salud cerebral y tal, ¿cuáles son dos alimentos que por su excelente calidad y nutrición no pueden faltar en tu dieta para cuidar, pues ya sabes, la salud del cerebro? Uh-huh. Todo lo que son ácidos grasos, pero de los buenos. Ah, o sea, por ejemplo, todo lo que sean aguacate,
¿cómo se llama? Pez, pez Salmón, azul como la sardina, bueno, salmón, más. ¿El qué? Perdón. salmón. El salmón, exacto, exacto. Todos esos alimentos se ha visto que traen beneficios, pero al final realmente el cerebro, pues igual que nuestro resto del cuerpo, pues necesita de todo. Vitaminas, minerales y sobre todo funciona con carbohidratos, ¿sí? Entonces, el consumo de carbohidratos es necesario para un buen funcionamiento del cerebro. Uh-huh. Claro. ¿Qué es algo que desde tu perspectiva todas las personas deberíamos saber acerca de nuestro cerebro? Que todas las personas deberíamos de saber sobre nuestro cerebro. Bueno, ahí te van las dos más importantes. Uno, el cerebro no se divide en lado derecho racional, lado izquierdo emocional. El cerebro funciona como un todo, no hay una parte emocional, no hay, de hecho esto es una falsa creencia desde hace muchísimos años, entonces esa división entre emocional y racional es total y absolutamente mentira. De hecho, dentro de lo racional o vamos a decir, no sé, por ejemplo, una cuestión matemática o un problema matemático se requiere de originalidad también, se lo quiere resolver y la misma originalidad, improvisación trae parte de lógica. Entonces, tendemos a clasificar mucho las cosas o a separar las funciones del cerebro como es tan complejo el cerebro, lo intentan simplificar de más. Entonces la información se pierde. Es decir, es como un teléfono descompuesto. Cuando algo es muy complejo, lo intentas simplificar y lo simplificas tanto que se pierda realmente el conocimiento original o lo que realmente querías decir, ¿no? Y eso pasa mucho con el cerebro. Y la segunda cosa es no se utiliza un 10% o un 20%, se utiliza el 100% de nuestro cerebro todo el tiempo. Eso de que dicen, bueno, de nuestra capacidad utilizamos el 20%, pero pues, ¿cuál es el 100% de la capacidad de un cerebro? ¿Alguien la ha calculado? Si no sabes dónde está el 100, ¿cómo puedes definir el 20 o cómo puedes definir el 10? Necesitas saber cuál es el 100 para definir un porcentaje, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente es mentira. Es como si dijeras, no sé, uso el 20% de mi intestino. ¿Qué sentido haría eso? O uso el 20% de mi corazón, no haría ningún sentido. O uso el 20% de mi hígado, no. Entonces, si tenemos un cerebro es porque lo usamos todo, no porque usemos una parte o nada más explotemos una parte de él. Definitivamente lo usamos todo el tiempo. Sí, esas serían las dos cosas más importantes. Esto sugiere que si ves tal cual el cerebro de Albert Einstein o de Nikola Tesla y el de alguien que quizá no conquistó intelectualmente tanto como las personas que acabo de mencionar, ¿los cerebros se ven iguales o sí son diferentes en algo? Tamaño, Eh, color o algo, ¿no? No sé. bueno, decían que el de Einstein tenía como un pliegue más, pero realmente es todo muy teórico. Lo que determina en este caso de que una persona sea más o menos inteligente que otra o que procese la información de manera más rápida que otra, porque la hay, o sea, definitivamente hay, pues la gente que es superdotada, pues obviamente tiene unas capacidades cognitivas muchísimo mayores que una persona que no es superdotada. Y de hecho, pues precisamente en Harvard me di la tarea de darme cuenta de eso. Entonces, lo que determina mucho la inteligencia en sí es la velocidad de procesamiento de la información. Es como
como el internet, ¿no? O sea, pues si tienes 3G o 4G o 5G, pues va a cambiar la velocidad de transmisión de la información y eso es lo que precisamente puede cambiar en el cerebro. ¿Qué determina de que un cerebro sea más rápido que otro? Determina sobre todo, bueno, se ha visto, por ejemplo, la mielina, que la mielina es la parte que recubre el axón de la neurona, que sería como en un cable, imagínate un cable que tiene el plastiquito, dentro están todos los hilos y está cubierto de un plástico, eso sería la mielina. Si esa mielina es más gruesa, hay menos pérdida de información, sí, y aparte la información va más rápido. Entonces, se ha visto que un factor que determina, por ejemplo, la velocidad de procesamiento dentro del cerebro es precisamente la cantidad de mielina o el grosor de mielina que tienen determinadas áreas del cerebro. Uh-huh. Es decir, entre más de esta sustancia, más velocidad. Sí. Oye, ¿no hay suplementos o algo así? No, porque parte, pues obviamente también viene determinado genéticamente, pero lo que sí Sí. puedes hacer es, lo que sí puedes hacer a través del aprendizaje es eficientizar esas vías. O sea, a través de la plasticidad, a través del aprendizaje, es lo mismo, aunque una persona sea muy inteligente y procese muy rápido la información, si no usa su cerebro se atrofia, o sea, se pierden conexiones, se pierden velocidad de transmisión, se pierden eh, áreas que se podrían explotar y que no se hace. Entonces, también no es totalmente genético determinante, si hay un factor genético, pero no es exclusivo, vamos a decirlo así. ¿Cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial y esta aspiración de que eventualmente el mayor porcentaje de conocimiento de la humanidad ya no sea generado por humanos, sino por computadoras? Ah, pues no sé, la verdad. Mira, yo nada más te digo que simular un cerebro es prácticamente, bueno, hoy en día definitivamente es imposible. Bueno, no sé si se mantiene el proyecto, pero había un proyecto iniciado en Europa con varios laboratorios y otro proyecto iniciado en Estados Unidos que básicamente lo que intentaban hacer o lo que intentan hacer es reproducir un cerebro de un humano. Aquí lo que pasa es que necesitas como un departamento entero lleno de computadoras para simular un cerebro humano. Este, necesitarías microchips del tamaño de una pelota. Ya no sería micro, serían macrochips. Pero para simular una nube neuronal, o sea, vamos a decir, 4 o 5 neuronas, necesitas una supercomputadora, lo que le llaman una supercomputadora. Imagínate simular un cerebro, es prácticamente imposible. O sea, ahorita mismo no es posible simular un cerebro, todo lo que hace y aprende y sobre todo, pues toda esta parte plástica, ¿no? Yo lo veo lejos, yo lo veo lejos. La parte emocional, no, hay muchas cosas que se pierden ahí, sí. Ana, ¿cuáles son tus redes sociales? Algunas que nos quisieras compartir para que la gente pueda encontrarte en ellas. Sí, mira, yo antes tenía un blog que yo escribía cuando estaba en el doctorado y en la carrera y en la maestría y así, lo fui escribiendo, que es básicamente mi nombre, Ana Basora, Ana con dos Ns, .blogspot.com, o se le llama también el mundo de la neurociencia, pero está escrito en catalán, pero tengo un traductor ahí, donde lo pueden poner el traductor y se traduce. No exactamente, pero se puede llegar a entender el texto. Entonces, ese por la parte de neurociencias, pero por otro lado también soy fotógrafa, entonces, sí, me gusta mucho la fotografía, entonces tengo
un Instagram donde voy colgando mis fotos. Uso pues cámara análoga, no uso digital, de la antigüita. Y es Ana, con 2 Ns, _Basora, _. Eso Excelente. sería de Instagram. Ujú. Última pregunta. ¿Cuál es tu definición de felicidad? Mi definición de felicidad. Uy, mm, mm, yo creo que vendría siendo para mí sinónimo de paz. Para mí felicidad es paz, es tranquilidad, es, sí, como estar en calma contigo mismo, tranquilo. Yo creo que eso sería mi definición de felicidad. Excelente, muy bien, muy bien. Ana Basora, profesora de neurociencia en la Universidad de Monterrey, maestría en neurociencia en la Universidad de Barcelona y doctorado en el mismo campo en la Universidad de Pompeu Fabra, también con sede en Barcelona. Muchísimas gracias por haber aceptado platicar conmigo. Hemos aprendido bastante del cerebro, algo que le llamo como una de las más grandes tecnologías que existen en este mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, fue un placer. Igualmente.